Capítulo 12. ¿No tienen pergamino? Preguntó Kiba, lanzando al equipo 7 una mirada de incredulidad que los hizo apartar la mirada, avergonzados. Sasuke se lo tomó especialmente mal porque fue él quien, en su furia, usó la técnica de la bola de fuego y prendió fuego a las bolsas de Dosu, quemando accidentalmente su pergamino. El equipo de Neji ya se había ido. Neji casi arrastró a sus compañeros que protestaban sin mucho entusiasmo, en el segundo en que Hinata se ocupó de los tímpanos rotos de Lee. Entonces, solo su equipo y el equipo 7 seguían juntos. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque muchos equipos ya han terminado, perecido o se han rendido. Shino habló. No hay muchos pergaminos disponibles. ¿Sí? ¿Y entonces tienes los 2 pergaminos? Gritó Naruto sin pensar, mirando fijamente a Kiba y Shino, molesto por sus comentarios. Pero al instante se avergonzó al darse cuenta de que sus palabras podrían interpretarse como una agresión. Claro que sí, enano. ¿Qué? ¿Quieres pelear con nosotros por ellos, Kiba respondió con la misma provocación, impulsiva, casi gritando. Inténtalo, gamberro. Desanimado, Naruto perdió la mayor parte de su pasión mientras murmuraba hoscamente. Cállate, aliento de perro, mientras cruzaba los brazos sobre el pecho y dejaba caer los hombros. Hinata rió para sus adentros. El chico estaba haciendo un berrinche silencioso. ¿A quién llamas aliento de perro, perdedor? Kiba, sin la suficiente experiencia social para comprender que Naruto ya se había rendido, insistió, provocando una nueva discusión con Naruto, quien odiaba que lo llamaran perdedor. Su anterior vergüenza se olvidó por completo al oír el insulto, y el fuego interior se encendió de nuevo. Tras mirar a Kiba con enojo, Naruto gruñó. Desde luego que no, Akamaru. Cuida su higiene dental. Su aliento, de perro. Arf. Akamaru gritó en señal de acuerdo, claramente gustándole lo que Naruto había dicho sobre él. Jadeando, Kiba sacó a Akamaru de su capucha y lo sostuvo frente a su pecho con sus manos. ¿De qué lado estás? Exclamó, sintiéndose traicionado por su compañero más cercano. ¡Oh, Dios! ¿Qué quieres decir con que es por mi propio bien? ¡Oh, Dios! No. 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 Eso no es justo. Arf. Arf, ladró Akamaru y sacó la lengua. Al no tener una buena respuesta, Kiba decidió que 2 podían jugar a ese juego. Ja 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 ja. Le gruñó a Akamaru, quien lo miró con aire de suficiencia. Arf. El ojo de Kiba se crispó y Naruto, que lo miraba a él y a Akamaru con incredulidad, fue completamente olvidado por él. Arf, empezó, pero... Chicos. La voz de Hinata, demasiado dulce para significar nada bueno, los dejó paralizados a él y a Akamaru. ¿Necesito mi periódico enrollado? Preguntó con una ceja levantada, pues ya tenía suficiente experiencia con las discusiones de Kiba y Akamaru como para saber cómo detenerlos al instante. No. Estamos bien, gruñó Kiba en voz baja, y Akamaru ladró en señal de disculpa, mientras Kiba le volvía a poner la capucha. Naruto se acercó a Ichiko Inuzuka y le golpeó el hombro mientras susurraba. Azotado. Kiba lo miró con desprecio, pero luego sonrió y susurró. No tienes idea. Sí. Respondió Naruto. Lo tengo en casa, hombre. Intenta discutir con una mujer Uzumaki. Eso es imposible. Kiba asintió y se estremeció por dentro. Conocía a Naruto y lo testarudo que podía ser. Y, sumado a su natural propensión femenina a tener su propia verdad, de repente, su madre y su hermana ya no le parecían lo peor del mundo. ¿En serio? Los perros eran superiores a las mujeres. ¿Quién necesitaba una mujer pudiendo tener un perro? Podrían dejar de discutir. Sakura, furiosa, apareció de repente detrás de ellos y les agarró una oreja a cada chico, torciéndola ligeramente. Están perturbando el descanso de Sasuke. Oh. 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 Pero no estamos discutiendo, Sakura-chan. Protestó Naruto con vehemencia, intentando que le soltara la oreja. Quita las manos, perra. Chilló Kiba, fulminándola con la mirada, prometiendo dolor y sufrimiento, mientras le agarraba la muñeca para que no le retorciera más la oreja. Pero debía tener cuidado, porque Sakura lo sujetaba con el brazo que Hinata acababa de curar, y sabía que no le haría gracia que se lo volviera a romper. Mientras tanto, Sakura intentaba obstinadamente torcerles las orejas un poco más. Hinata, sentada junto a Sasuke y apoyada en el tronco de un árbol, soltó una risita alegre, pues el programa le parecía divertidísimo. Siempre era divertido tener a Naruto y Kiba en la misma habitación. Pero añadir a Sakura a la mezcla también parecía genial. Decidió que necesitaría organizar algunas reuniones para sus equipos más adelante. No iba a dejar pasar esa oportunidad. Idiotas.
Se burló Sasuke, pero su lenguaje corporal delataba lo mucho que disfrutaba de sus payasadas. La tensión que los agobiaba pareció evaporarse y todos finalmente se relajaron. Hinata disfrutó del espectáculo durante unos minutos y esperó hasta que Naruto, Kiba y Sakura se acomodaran antes de levantarse, llamando la atención de todos. Bueno, ya que luchaste contra Orochimaru, supongo que me basta. Te daré 2 pergaminos, dijo con naturalidad, lo que provocó la emoción de Naruto y Sakura, mientras que Sasuke fruncía el ceño. ¿Tienes un juego de repuesto?, preguntó Sasuke, sintiendo en su interior que su complejo de inferioridad se intensificaba un poco ante esa insinuación. Hinata se rió entre dientes y empujó su chakra hacia el sello de almacenamiento de su muñeca, abriendo una pila de pergaminos, dándole a Sasuke una mirada satisfecha que lo hizo fruncir el ceño. Había 3 pergaminos de la tierra y 5 del cielo. Una cantidad abrumadora, considerando la cantidad de equipos que tendría que eliminar el equipo de Hinata para conseguirlos. También tenemos repuestos, anunció Kiba con orgullo, ignorando el ambiente mientras sacaba un pergamino del cielo y la tierra de su propia bolsa. El ceño fruncido de Sasuke se profundizó y se giró hacia Shino, esperando que, pero Shino frustró las esperanzas de Sasuke con un simple asentimiento, mostrando que sí, también tenía un juego de repuesto en su bolsa. Como, la voz de Sasuke se fue apagando, quedándose sin palabras junto con sus compañeros de equipo, quienes tenían la mandíbula en el suelo. Aquí, su equipo tuvo problemas para conseguir 2 pergaminos, pero Hinata tenía casi 10 de ellos. Eso le quemó con fuerza. Justo ahí, en el ego. Y no solo a Sasuke. Naruto y Sakura también se sentían incompetentes. ¿Qué puedo decir? Hinata se encogió de hombros con indiferencia. Por alguna razón, la gente se sintió muy atraída por nuestro equipo. No te creerías la cantidad de genin de Kumo que encontramos, exclamó, y aunque Naruto y Sakura claramente no entendieron el mensaje subyacente, Sasuke sí, y su expresión se ensombreció. El anhelo de Kumo por el Byakugan era bien conocido entre los clanes. No había otra razón por la que tantos equipos de Kumo atacaran al equipo de Hinata. Hemos luchado contra 2 equipos de Konoha, un de Kiri, un de Suna, 2 de Tsuchi y 6 de Kumo, dijo Shino, y su satisfacción se percibía claramente a pesar de su voz habitualmente monótona. Hinata asintió y tuvo que decir que estaba muy orgullosa de sus compañeros de equipo. Solo sus habilidades curativas los mantuvieron en pie, ya que resultaron heridos en la mayoría de las batallas. Y solo sus habilidades de exploración les permitieron descansar bien entre combates. Pero se enfrentaron a una buena cantidad de enemigos mientras ella los cuidaba. Lucharon, aprendieron y mejoraron. Ella había hecho por ellos lo que Ren había hecho por ella, y estaba feliz por su progreso. La verdad es que no importa, intervino Hinata, impidiendo que sus chicos presumieran más, mientras le entregaba a Sasuke los 2 pergaminos, recibiendo a cambio un silencioso y algo triste gracias. Descansemos una hora, pero luego deberíamos ir directos a la torre. Cuanto antes lleguemos, mejor. Tengo el mal presentimiento de que la segunda parte no terminará solo con eso. No tenía ningún presentimiento. Ino le había dicho que había una arena entera en la torre. El equipo de Ino fue el primero en llegar, batiendo un nuevo récord. E Ino ya había hecho su debida diligencia, explorándola. Algunos Chunin tenían ideas muy interesantes, según lo que Ino compartió a través del sello telepático. Apenas era el tercer día de la segunda fase, y ya había demasiados equipos que habían llegado a la torre. Las rondas preliminares eran prácticamente una certeza. Llegar a la torre exhausto y cerca del límite de tiempo sería una tontería. Vamos, chicos. Denlo todo. Tenemos que derrotar a estos 2 para rescatar a Hinata-chan, exclamó Naruto mientras esquivaba un puñetazo e intentaba devolverlo con una patada, pero su oponente lo esquivó fácilmente. Le lanzaron un kunai al cuello, pero tuvieron que abandonar el ataque a mitad de camino y retroceder por el kunai de Sakura, que casi los alcanza. ¡Ak! Te conocemos, idiota. Gritaron Sakura y Kiba al unísono, pero ninguno perdió la concentración. Si tienes energía para hablar, ataca con más fuerza, exclamó Sakura, con el sudor goteando por su frente mientras lanzaba kunai cada vez que sus 2 enemigos tenían la oportunidad de atacar, intentando obligarlos a retirarse. Ella estaba en una tarea de apoyo debido a su extremidad vulnerable y recién curada, y tener las vidas de sus compañeros de equipo en sus manos le estaba pasando factura. Ella no estaba de humor para algún discurso motivacional tonto. Shanaro Akamaru Kai, gritó Kiba, juntando los dedos en señal de mano después de lanzar a su perro contra la kunoichi de Kumo, de pelo negro y piel morena, que los atacaba. Él y Shino tenían a la kunoichi mientras Naruto y Sasuke se ocupaban de los ninjas de Kumo.
Tras comer y descansar un poco, su equipo y el equipo 7 emprendieron el camino hacia la torre, pero media hora después, cuando se acercaban, Hinata gritó de repente que necesitaba comprobar algo antes de alejarse de ellos. Los tenía confundidos, pero bueno, tanto Kiba como Shino pensaron que su compañera de equipo era muy capaz y podía cuidar de sí misma. Se detuvieron en un claro cercano y decidieron esperar a Hinata. Fue entonces cuando fueron interceptados por los dos idiotas frente a ellos, quienes proclamaron que eran Jonin de Kumo, y el hombre se burló de ellos diciendo que la pequeña princesa Hyuga tenía 4 más de estos bastardos tras ella. Kiba solía ser un tipo despreocupado. Pero incluso él se preocupó un poco al enterarse de que Hinata se enfrentaba a 4 Jonin. Después de liberar el jutsu de transformación especial de su clan de la Kamaru del tamaño de un cachorro, este cambió a su forma adulta en pleno vuelo ante la ahora sorprendida Kunoichi. Akamaru giró su cuerpo y logró cortar brevemente con sus garras el antebrazo de la mujer antes de que ella saliera de su shock y se esquivara hacia un lado, apenas evitando que el cuerpo de Akamaru se estrellara contra ella mientras pasaba volando junto a ella. Su sangre seguía cayendo al suelo por las marcas de garras que le había dejado en el antebrazo, lo que la hizo estremecer antes de gruñir de furia. Se giró hacia Kiba con una mirada asesina en sus ojos verdes, agarrando su tanto con más fuerza justo cuando las patas de Akamaru tocaron el suelo tras ella y él empezó a deslizarse para detenerse, listo para abalanzarse sobre su oponente de nuevo. Pero la mujer ya había saltado hacia Kiba, a punto de blandir su tanto contra él, quien solo tenía su kunai para protegerse. Cuando los insectos de Shino se levantaron repentinamente de la hierba ligeramente más alta frente a Kiba, los ojos de la Kunoichi se abrieron de par en par mientras su impulso la llevaba directamente al enjambre. Kiba sonrió con una alegría salvaje. Ja. Todas esas derrotas contra Hinata en los entrenamientos no fueron en vano. Él y Shino desarrollaron buenas estrategias de equipo cuando intentaron vencerla. Sin siquiera esperar, Kiba empujó contra el suelo, saltando en el aire mientras giraba su cuerpo hacia Gatsuga mientras se estrellaba contra el enjambre de insectos de Shino donde se suponía que debía estar la Kunoichi, golpeando algo antes de atravesarlo. Aterrizando en cuclillas cerca de Akamaru, Kiba rápidamente se dio la vuelta, solo para ver trozos de madera arrancados y destrozados caer al suelo desde el enjambre. TCH. Kawarimi. Debería haberlo esperado. Akamaru y Kiba olfatearon el aire, intentando localizar a su enemigo, solo para oír un leve zumbido de insectos a la izquierda que los hizo girar la cabeza hacia él. Allí estaba ella, arrodillada en la rama de un árbol, respirando con dificultad, sorprendida de que un par de genin le estuvieran causando tantos problemas. Kiba estaría muy contento consigo mismo si no lo agobiara la imperiosa necesidad de despacharla rápidamente. Hinata podría estar en serios problemas, y cada segundo que desperdiciaban aquí era un segundo que no la ayudaban. Shino apareció de repente detrás de la Kunoichi de Kumo, y fue rápidamente cortado por la mitad a la altura de la cintura por su espada, solo para convertirse en insectos, revelando que solo era un clon de insecto. Los insectos volaron al instante hacia ella, deseando acosarla de nuevo. Gruñendo, la Kunoichi de Kumo apenas logró saltar hacia atrás, evadiendo el enjambre. Pero Kiba y Akamaru ya estaban allí, 2 Gatsugas interceptando su ruta de retirada. Demostrando su agilidad excepcional, la Kunoichi de Kumo una vez más se retorció en el aire, deslizándose justo entre los 2 Gatsugas en el aire, recibiendo solo un par de cortes sangrientos cuando sus garras la rasparon brevemente, pero aún así fue mejor que ser golpeada de frente. Incluso logró cubrir su espada con un rayo y asestarle un golpe a Kiba cuando pasaba junto a ella, pero él logró bloquearlo con la suela de su sandalia. Por suerte, Hinata le dio la sabiduría para gastar un poco de dinero e insertar una pequeña placa de chakra en cada suela. Pensó que era un desperdicio. Nadie haría eso. Pero al aterrizar en el suelo con sudor frío corriéndole por el cuello, Kiba no pudo evitar agradecer el consejo. Si no hubiera canalizado su chakra hacia la placa metálica de chakra, endureciéndola en el último instante, la hoja recubierta de relámpago le habría atravesado el pie como un cuchillo en la mantequilla. Malditos mocosos astutos. La Kunoichi de Kumo aterrizó y murmuró bajo su nariz. Kiba lo oyó solo gracias a su excepcional oído. De repente, bajó la cabeza y la giró hacia la izquierda. Un kunai, cortesía de Sakura, impactó la placa metálica de la diadema de la Kunoichi, rebotando sin causarle daño, lo que provocó que Sakura chasqueara la lengua al ver que su golpe bajo a la cabeza de la Kunoichi no había funcionado. Al ver que Shino y Kiba tenían su pelea bajo control, Sakura se giró hacia sus compañeros de equipo, quienes estaban enfrentando al ninja de Kumo. La presión un poco la afectó mientras se frotaba las palmas sudorosas en su falda antes de sacar otro kunai de su bolsa. Plan 3.
Gritó de repente Sasuke. Lo conseguí. Gritó Naruto, y todo el campo de batalla quedó envuelto en humo. Varias docenas de clones de sombra se abalanzaron hacia el Kumo Honin, quien comenzó a despacharlos con movimientos de taijutsu ultra rápidos, mostrando la diferencia entre sus capacidades de combate y las de Naruto. Un momento después, cuando estaba a punto de golpear en la cara a un clon que estaba frente a él, el kunai de Sakura hizo que su ojo se contrajera mientras simplemente inclinaba la cabeza hacia la derecha, dejando que el kunai apenas lo fallara. Esto, sin embargo, le dio tiempo suficiente a Sasuke, quien rápidamente sustituyó al clon de sombra frente al hombre y disparó una bola de fuego desde su boca directamente a su cara. Los ojos del hombre se abrieron antes de verse envuelto en llamas. Sakura respiró pequeña y cuidadosamente, y ella sintió que la arrancaban de un tirón a través de una sustitución antes de aparecer en un lugar diferente, desorientada. La cabeza de Sasuke giró hacia su posición anterior, solo para atrapar al Kumo Honin, terminar de romper el cuello del clon de sombra de Naruto, quien salvó a Sakura al sustituirla por ella. Chasqueando la lengua, Sasuke avanzó antes de sustituirlo por el clon que saltó hacia el Jonin de Kumo por detrás. Mantuvo el impulso y al instante embistió al Jonin por la espalda con las rodillas, haciéndolo tropezar. Sasuke usó su cuerpo como trampolín, girando en el aire y lanzando una patada con Oa Senpu hacia la cara del hombre, pero este interpuso la palma de la mano, intentando interceptar y atrapar la espinilla de Sasuke. Con la esquina de su Sharingan, atrapó a otro clon que se dirigía sigilosamente hacia el hombre desde un costado y lo sustituyó por otro que estaba a solo una pulgada de distancia de que le atraparan la espinilla. Su patada giratoria aún estaba en movimiento, pero perdió casi toda su fuerza al impactar al Kumo Honin detrás de su rodilla izquierda, haciéndolo tambalearse. Dejó que Sasuke lo golpeara, ya que ese débil golpe lo ayudó a desviar la trayectoria de otro kunais de Sakura, y Sasuke gruñó para sus adentros ante la leve sonrisa que el Kumo Honin le lanzó al notarlo, ya en movimiento para alejarse del Jonin. La presunción del hombre no duró mucho ya que el kunai que pasaba inofensivamente sobre su cabeza de repente se convirtió en Naruto, y el puño del chico se estrelló directamente en el medio de la cara sonriente del Jonin con suficiente fuerza para levantarlo del suelo y enviarlo al suelo. El Jonin rápidamente controló su impulso y se puso de pie. Resoplando un poco de sangre por su nariz rota, dirigió una mirada fulminante a los tres supuestos genin frente a él. Su trabajo en equipo era muy molesto. Empezó a hablar, con ganas de iniciar una buena guerra psicológica para inquietar al pequeño genin, con la esperanza de obstaculizar su trabajo en equipo. Pero antes de que pudiera decir la primera palabra, una especie de técnica de viento lo impactó en la espalda, cortesía de Naruto, enviándolo hacia adelante, justo hacia un clon que fue sustituido casi instantáneamente por Sasuke. Las hojas del kunai se movían por el aire. El Jonin logró aterrizar pesadamente sobre sus pies mientras la hoja de su kunai bloqueaba la hoja del kunai de Sasuke. Los ojos del Sharingan se encontraron con los marrones. Sus ojos se abrieron al darse cuenta y la expresión de Sasuke adquirió un poco de triunfo. Kai. El Jonin rompió la ilusión al instante y apenas logró desviar un kunai que estaba a punto de aterrizar en su hombro, lanzado por esa irritante chica de cabello rosa. Normalmente simplemente lo habría esquivado y se habría concentrado en el chico Uchiha más peligroso frente a él, pero la amenaza del clon naranja que salía del kunai era demasiado grande para que la ignorara. Si el idiota le hubiera clavado el kunai en la cara en lugar de golpearlo, esta pelea habría terminado hace mucho tiempo. No podía creer que sintiera tanta presión al enfrentarse a tres estúpidos genin de Konoha. Claro que lidiar con el kunai requería mucho más esfuerzo y atención que simplemente esquivarlo, y Sasuke aprovechó bien la distracción. El Jonin se dio cuenta casi demasiado tarde de que el genjutsu tenía otra capa y se partió el cuello por ello. Desafortunadamente, apenas llegó a tiempo y logró recostarse hacia atrás, recibiendo solo un corte superficial en lugar de un corte abierto y sangriento en el cuello. Su puño atravesó la cabeza del niño que estaba frente a él, pero el molesto Uchiha ya fue sustituido por otro clon de sombra que simplemente desapareció. El Jonin saltó, esquivando unas pequeñas bolas de fuego que estaban a punto de estrellarse contra su espalda, y agarró una rama con la mano. Dando una voltereta alrededor de la rama, aterrizó sobre ella con los pies y flexionó su chakra mientras sus manos comenzaban a realizar rápidamente señales. Liberación relámpago. Asesinato electromagnético. Exclamó y envió la técnica hacia los molestos genin y clones en el suelo.
La técnica impactó con un destello cegador de relámpago, enviando un estruendo a través del área circundante mientras la onda de aire barría los alrededores, haciendo que el hombre se apoyara en la rama con su chakra. La kunoichi de Kumo se acercó repentinamente a él y le lanzó una mirada molesta. Al menos podrías haberme avisado primero. Refunfuñó, pero por su respiración agitada, él supo que necesitaba desesperadamente una distracción. TSK. El Jonin chasqueó la lengua en respuesta, buscando con la mirada al genin, esperando que estuviera muerto. Pero no tuvieron tanta suerte. Los 5 genin aparecieron al otro lado de la zona devastada, más o menos bien. El Jonin se dio cuenta, con tristeza, de que la amenaza naranja probablemente había logrado apartarlos a todos del camino de su técnica con sustituciones de clones justo antes de que su asesinato electromagnético impactara. Se suponía que este sería el trabajo fácil. Solo despachar a unos cuantos genin novatos. Suspiró. Genin, su trasero bien esculpido. La única a su nivel de genin de estos 5 era la chica de pelo rosa. E incluso ella era carne de cañón, capaz de lanzar su kunai con bastante precisión. Bueno, al menos los clones fueron tratados con. El área de repente se vio envuelta en humo blanco una vez más antes de que el humo se dispersara rápidamente, revelando otro pequeño ejército de clones de sombras anaranjadas que molestaban a la vista, lo que provocó que el Jonin soltara un gemido de sufrimiento. «Oh, ¿me estás tomando el pelo?», gruñó entre dientes, incrédulo ante la cantidad de chakra que el chico lanzaba a diestro y siniestro. Esto empezaba a ser ridículo. Deberías haber ido a por la yuga. Te tengo, chica. Sé buena, no te resistas y nadie tiene por qué salir lastimado. Hinata escuchó a uno de los 4 ninjas de Kumo que la rodeaban por todos lados, y no pudo evitar sentir una mueca divertida. ¿Qué clase de secuestrador le dice eso a su víctima? En serio, esta gente. A mitad de su carrera con sus amigos hacia la torre, Hinata notó de repente que 6 ninjas de Kumo se acercaban. Los reconoció como algunos de los Jonin que acompañaban a los equipos de genin de Kumo y al instante se preguntó cómo demonios habían logrado colarse en el bosque. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar en eso y tuvo que actuar. Les dio a sus compañeros y al equipo 7 una excusa rápida antes de alejarse corriendo, reconociendo que era el objetivo de los ninjas de Kumo. Luchar contra 6 de ellos sola era una cosa, pero hacerlo mientras tenía que proteger a 5 niños era algo muy distinto. Confiaba en que podría vencer incluso a 6 Jonin, siempre y cuando no fueran la élite de su aldea. Considerando que no vio a nadie famoso en su equipo de persecución y había memorizado el libro de bingo, dudaba que ese fuera el caso. Tenía fe en sus compañeros y en el equipo 7. Cuando 2 Jonin se separaron del grupo principal y fueron tras sus amigos, Hinata no entró en pánico. Sí se preocupó. Pero sabía que sus amigos eran capaces de controlarlos. Eso fue, sin embargo, en una pelea donde tenían ventaja numérica, luchando 5 contra 2. Si se hubiera enfrentado al Kumo Jonin con sus compañeros, habría sido 6 contra 6. Alguien de sus amigos seguramente saldría herido, o incluso muerto, en el caos resultante. Entonces, Hinata decidió que lidiar con los Jonin por su cuenta era lo mejor, lo que la llevó a esta situación. No quería alejarse demasiado de su equipo. Estaba a apenas 700 metros de ellos en ese momento, y con su Byakugan, aún podía vigilar la batalla. Desafortunadamente, querer permanecer con ellos dentro del rango visual de su Byakugan significaba que realmente no podía huir de sus perseguidores. Eres bastante tonto, ¿verdad? Hinata miró con incredulidad al hombre que hablaba. ¿De verdad eres un Jonin? Comprendió que el hombre simplemente intentaba convencerla de que los acompañara voluntariamente. Pensó que no tener que luchar ni someterla habría facilitado mucho su misión. Fue una decisión sensata. Así como intentar enfadar a su oponente fue una decisión sensata de su parte. Dicho esto, no lo pidió solo por diversión. Todo el asunto fue muy sospechoso. Seguramente, el Raikage no era tan estúpido como para creer que podía hacer algo así sin consecuencias. Todo esto no tenía sentido. El intento anterior de secuestrarla fue, aunque le costaba admitirlo, astuto. Ocurrió durante un importante evento diplomático entre Konoha y Kumo. Y estuvo bien planeado. Casi lo consiguió. Pero esto fue un evento que afectó a prácticamente todas las aldeas, tanto grandes como pequeñas. Si se supiera que el Raikage hizo que sus ninjas Jonin interfirieran e intentaran secuestrar a alguien durante los exámenes Chunin, su aldea quedaría en el olvido diplomático durante varios años. No importaba cómo lo mirara, Hinata tenía que admitir que los riesgos no valían la pena, así que se preguntó qué estaba pasando. Mira, niña, el ninja empezó a sonar exasperado.
Estás rodeada y no tienes a dónde ir. También haremos que tus amigos sean capturados o asesinados en unos minutos. Ven con nosotros por voluntad propia, y quizá los perdonemos. Al oírlo, Hinata tarareó. Bueno. No es que esta última estupidez de Kumo importara ahora mismo. Abrió su osito de peluche, lo que puso en alerta a los 4 ninjas, quienes se sintieron ridículos al verla abrazando el peluche. Hinata se sentó con las piernas cruzadas en el césped, con Mr. Dome en su regazo. ¿Me hiciste daño? Inclinó la cabeza con una sonrisa amable mientras hablaba lentamente. Creo que están malinterpretando algo, caballeros. No estoy atrapada aquí con ustedes. Están atrapados aquí con el señor Muerte. Dijo y sus manos soltaron el osito de peluche. Sin embargo, no pasó nada ya que dejó que sus palabras flotaran en el aire por unos segundos, dándole tiempo a sus oponentes para registrar adecuadamente lo que dijo. Los Jonin de Kumo intercambiaron algunas miradas antes de que el ninja líder, el que le hablaba a Hinata, suspirara. Pues que sea por las malas. Sonrió con ironía y se dispuso a atacar a Hinata con la intención de dejarla inconsciente. Bueno, al menos había decidido ser amable al respecto. Lamentablemente para él, bajó la guardia, pensando que ella solo era una genin arrogante y protegida que aún no había visto lo que hay en el mundo. Entonces, cuando el oso de peluche apareció de repente frente a su cara, a punto de darle una patada giratoria en la nariz, el ninja de Kumo solo pudo mirar con mudo asombro, con los ojos ligeramente abiertos, por la fracción de segundo antes de que la extremidad de peluche se estrellara contra su cabeza con un gran impulso, rompiéndola como una uva y derramando el suelo en trozos de su cerebro, fragmentos de hueso y sangre mientras los hilos de metal de chakra dentro del juguete de peluche lo hacían mucho más duro que incluso el acero de mejor calidad. Sin esperar el ataque sorpresa de un juguete de peluche, los 3 Jonin restantes se congelaron cuando el cadáver de su camarada cayó sin vida al suelo. Pero el fuerte vamos señor Dom. Wow. De Hinata los despertó instantáneamente, y de repente Hinata se encontró con una avalancha de ataques elementales que se dirigían hacia ella. Sonriendo para sí misma, había decidido cómo tratar con esa gente. Un destello de chakra relámpago rodeó al señor Don por un momento antes de que quedara envuelto en la sustancia, con chakra cargado eléctricamente enroscándose a su alrededor de manera protectora como una armadura. Con un fuerte ruido BZZT, el señor Dom desapareció de su lugar, y todos los ataques elementales fueron repentinamente atravesados, aparentemente al mismo tiempo que aparecía, golpeaba y desaparecía nuevamente a velocidades apenas rastreables, haciéndolo parecer como si se estuviera teletransportando. Los 3 Kumo Jonin vieron lo que sucedió y palidecieron, incapaces de creer lo que estaban viendo. Armadura de chakra relámpago. Uno de ellos murmuró asustado, con una fría sensación de pánico en la voz. No podían luchar contra eso. Ni siquiera podían. La sonrisa de Hinata se volvió aguda. En medio de una ráfaga de relámpagos, el señor Dom desapareció nuevamente. Y la pelea terminó. Hinata-chan. Estamos aquí para salvarte. Gritó Naruto con fuerza mientras salía volando de la línea de árboles con furia, solo para detenerse en seco con la mandíbula floja al ver los restos de los cuerpos destrozados de 4 ninjas de Kumo en el suelo, llenos de quemaduras eléctricas y otros daños físicos. Hinata estaba felizmente sentada en el césped en medio de toda esa carnicería, tarareando alegremente una melodía mientras miraba al señor Dom. Parpadeando, más bien para aparentar, Hinata giró su rostro hacia Naruto con una visible diversión en su expresión, y levantó una ceja hacia el chico, lo que hizo que se sonrojara de vergüenza. Idiota. ¿Por qué tienes que gritar mientras intentamos emboscar a la gente? Sakura aterrizó detrás de Naruto y gritó, golpeándolo furiosamente en la nuca, haciéndolo caer de bruces al suelo. Riendo, Hinata volvió su atención al señor Dom y su buen humor se agrió un poco. Jaja. No había ninguna posibilidad de que pudiera ponérselo en el cuerpo cuando solo unos pocos minutos de uso demolerían sus órganos de la misma manera que destruyó gran parte del interior del señor Dom. Por otra parte, era una excelente manera de practicar la técnica. No había riesgo de daño físico, y como Mr. Dom estaba conectado a ella únicamente a través de las cuerdas de chakra, requería mucho más esfuerzo prevenir el daño autoinfligido por la armadura de chakra relámpago. Hinata asintió con firmeza para sí misma. Una vez que dominara esto sin dañar a Mr. Dom, sería mucho más fácil usar la técnica con su cuerpo. Mientras Hinata reflexionaba sobre eso, Kiba, Shino y Sasuke salieron torpemente de un arbusto cercano después de ver que no quedaba nadie a quien emboscar. Sasuke se acercó a Hinata y le preguntó, ¿estás bien? Hinata asintió.
Sí, no fueron particularmente impresionantes, comentó distraídamente, sin notar que el corazón de Sasuke se sentía como si lo hubieran golpeado varias veces ante esa confesión. Aquí, él y su equipo lucharon contra 2 personas, mientras Hinata sola se encargó de 4 de ellas. La rabia repentinamente pulsó a través de su cuerpo, solo para notar la sonrisa despreocupada de Hinata, y de repente, la fea sensación desapareció tan rápido como apareció, mientras Sasuke se quedó allí parado, sintiéndose perdido. ¿Sí? Exclamó Naruto, sin desanimarse. Nos encargamos de nuestros oponentes también. Kiba se burló. Uno de los 2 logró escapar, le dijo a Hinata. De acuerdo. Está bien. Deberíamos continuar nuestro camino entonces. Cuanto antes lleguemos a la torre, más seguros estaremos. Hinata, sin prestarle atención a Sasuke, se levantó del suelo y se dio unas palmaditas en las piernas para quitarse la hierba pegada. Con esto, se pusieron nuevamente en camino. 30 segundos después de que Hinata y sus amigos abandonaran el lugar, otra Hinata, un clon, emergió repentinamente del suelo y miró hacia el norte, observando al último Jonin de Kumo que quedaba, el hombre que luchó con el equipo 7. Ya estaba a 1,5 kilómetros de distancia. Los labios de Hinata se apretaron en una fina línea. Con un suspiro, metió la mano en su bolsillo y sacó una simple moneda, poniéndola en posición de movimiento entre sus dedos antes de apuntar. Perdóname, pero no puedo permitir que regreses a Kumo, murmuró Hinata en tono de disculpa, mientras un rayo brotaba de su mano durante los siguientes 20 segundos, acumulándose mientras movía ligeramente la mano para corregir su puntería. De repente, la oleada de chakra del rayo se detuvo y los ojos del clon de Hinata brillaron. Cañón de riel. Ella lanzó la moneda. De vuelta en la torre, Ino estaba con su equipo en la habitación asignada. Shikamaru estaba en la cama, como siempre. Choji comía, como siempre. Ino acababa de salir de la ducha, sintiéndose un poco sola. Solía ducharse con Ren, y eso rápidamente la llevaba a unas relaciones sexuales jugosas. Lo extrañaba. Simplemente no era lo mismo sin Ren a su lado. Ella trató de alejar estos sentimientos, pasando la última hora cepillándose el cabello, y estaba orgullosa de decir que había alcanzado la perfección. Vestida con su bata rosa, Ino abrió la ventana y estiró los brazos con un suspiro de satisfacción que rápidamente se transformó en una sonrisa cuando los agradables rayos del sol cayeron sobre su rostro. ¡Qué lindo día estamos teniendo! De repente, un rugido ensordecedor recorrió el bosque de la muerte cuando un destello azul masivo y cegador de un rayo de chakra atravesó el bosque justo frente a los ojos de Ino, diezmando todo a su paso y dejando un corte vacío en el bosque, donde quemó todo lo que atravesó. Pero el destello terminó casi tan rápido como apareció, solo para que la onda expansiva llegara una fracción de segundo después. Ino casi fue arrastrada por el viento. Apenas logró sostenerse y mantener los pies en el suelo con su chakra mientras bajaba su centro de gravedad, resistiendo la fuerza que intentaba lanzarla por los aires con los dientes apretados. Su túnica ondeaba violentamente bajo el viento frenético, y su cabello no sufrió mejor suerte, pero se mantuvo firme mientras agachaba la cabeza y se cubría el rostro con el antebrazo. Choji no tuvo tanta suerte. No se lo esperaba, así que la onda expansiva impactó su cuerpo, levantándolo de la cama y estrellándolo con fuerza contra la pared, donde quedó inmovilizado hasta que cedió la presión. Shikamaru se acurrucó en la cama después del fuerte y brusco despertar, aferrándose con fuerza a la vida mientras la onda expansiva lo invadía. Las ventanas sin abrir vibraron ruidosamente y, por un momento, Ino temió que se rompieran, pero el vidrio reforzado del que estaban hechas resistió. Un momento después, las ondas de choque finalmente cesaron junto con el ensordecedor sonido retumbante, e Ino pudo dejar escapar un suspiro de alivio mientras miraba por la ventana, viendo que bastantes árboles que antes estaban en la distancia ahora simplemente habían desaparecido. ¿Qué demonios hace esa Zora ahí?, preguntó Ino con una expresión seria y sin gracia, mientras se quitaba un poco el pelo despeinado de la cara mientras se enderezaba. Eso, sin embargo, hizo que su bata se deslizara por su hombro derecho, y tuvo que luchar para atraparla, porque se sentía tan suelta que Ino temió que se le deslizara de su cuerpo por completo. Se abrochó rápidamente la bata y se dio la vuelta, solo para quedarse paralizada al notar que su habitación estaba hecha un completo desastre. Sobre todo sus cosas, porque fue la única que se esforzó en desempacar. Su ropa y sus cosas estaban en la cama, cuidadosamente dobladas, antes de que los mini huracanes azotaran la habitación. Ahora, estaban por todos lados, arrugados y doblados, Ino se sonrojó de repente cuando vio a Choji mirando torpemente hacia el ventilador donde unas bragas rojas bastante atrevidas colgaban de una de las aspas.
Desapareciendo en un instante, Ino agarró rápidamente las bragas y las metió nuevamente en su sello de muñeca, sus mejillas estaban profundamente rojas mientras resoplaba y le daba la espalda a sus dos compañeros de equipo boquiabiertos. Hinata. Ino cerró los ojos. Voy a hacerte sufrir por esto. No sé cómo, pero lo haré. Ya verás. Hiruzen Sarutobi estaba sentado en la sala del consejo con sus asesores, ancianos y jefes de departamento y clan, una atmósfera tensa impregnaba la habitación. ¿Cómo? Preguntó con un tono grave y profundo, bajando el ala del sombrero para ocultar su mirada nada divertida. A pesar de eso, el enorme ceño fruncido que asomaba por debajo del sombrero revelaba a todos lo que necesitaban saber sobre su estado de ánimo. ¿Cómo pudo Orochimaru infiltrarse en la aldea tan fácilmente? ¿Atravesar la barrera de detección como si no estuviera? ¿Atravesar a todas las patrullas Anbu? ¿Engañar a nuestros ninjas sensoriales? El comandante Anbu, sentado unos asientos a la derecha, se tensó, reconociendo la reprimenda por lo que era, aunque Hiruzen no la dijera directamente. Inclinó la cabeza levemente para mostrar su aceptación. Orochimaru podría ser un ninja de rango S que sabía mucho sobre la seguridad pasada de Konoha, pero tras su deserción, casi todo lo que sabía se alteró. De ninguna manera debería poder entrar sin que nadie se enterara, como acababa de hacer. ¿Cómo? Continuó Hiruzen, su tono tranquilo volviéndose más feroz con cada frase. ¿Pudo Orochimaru infiltrarse en el bosque? Hiruzen giró la cabeza hacia Anko, quien estaba arrodillada en medio de la sala con otros supervisores para la segunda parte de los exámenes Chunin. En cuanto la mirada decepcionada de Hiruzen se posó en la mujer, ésta se estremeció, sabiendo que esta monumental metedura de pata recaía directamente sobre sus hombros. Orochimaru se paró a pocos metros de ella cuando intentó darle a la chica Yamanaka una lección de humildad. En retrospectiva, la lengua debería haber sido un claro indicio. Anko dejó caer los hombros. Estaba demasiado absorta en su enfado con una genin arrogante como para siquiera pensarlo en ese momento. Se sentía un fracaso. El silencio se extendió por la habitación, y los ojos de Hiruzen se posaron en Danzo, quien estaba sentado discretamente en un asiento cerca de la esquina, justo donde era menos probable que lo notaran. Sus miradas se cruzaron. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron y su expresión se volvió fría como una piedra. Danzo le devolvió la mirada impasible. La tensión subyacente en la sala aumentó, pero solo unas pocas personas perspicaces lo notaron. Pasaron 2 segundos, Hiruzen giró la cabeza, con la mirada asesina en los ojos. Tenía una buena idea de cómo lo había hecho Orochimaru. Una muy buena idea, sin duda. Anko, los supervisores y el comandante Anbu recibirían algunas reprimendas. Pero no serían graves, porque Hiruzen sabía muy bien que no era su culpa. Para que Orochimaru superara todas las precauciones, necesitaría ayuda interna. Ayuda de alguien que tuviera acceso a todos los documentos sobre las redes de seguridad de la aldea. La mayoría de estas personas estaban en esta sala. Y no hacía falta ser un genio para saber quién era el que estaba en esa sala. ¿Pero podía hacer algo al respecto? ¡No! No podía. Hiruzen apretó los dientes, lamentando haberle dado a Danzo la oportunidad de convertirse en una influencia tan masiva en la aldea que desalojarlo sin ninguna prueba era casi imposible. Pero no importaba. Iba a encargar a los Anbu que vigilaran las actividades de Root en la aldea. Eso debería servirle a Danzo de advertencia para que no agotara su paciencia. Al menos hasta que terminara el examen Chunin. Necesitaba que se portara bien al menos hasta entonces. Que hubiera un gran disturbio político en la aldea durante los exámenes Chunin era totalmente desaconsejable. Demostraría debilidad. Y a los buitres les encantaba atacar a los débiles. Todo este evento fue para mostrar la fuerza y la grandeza de Konoha, tanto a los clientes como a otras aldeas. Y después de los exámenes Chunin, Hiruzen lo había decidido. Esta era la gota que colmó el vaso. Ayudar a Orochimaru a infiltrarse en Konoha no podía ser perdonado. Iba a trabajar duro para eliminar la influencia de Danzo una vez que terminaran los exámenes. Pero por ahora. Shikaku. El patriarca Nara se irguió con una mueca tensa. Triplicamos las patrullas, organizamos grupos de búsqueda, cambiamos las contraseñas y códigos de muchas medidas de seguridad, y también tenemos nuestras salas de interrogatorio llenas, intentando determinar dónde se produjeron las filtraciones. Hasta ahora, nada. Dejó escapar un suspiro, uno con el que Hiruzen podía simpatizar. Toda esta situación era realmente problemática. Supongo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo, murmuró Hiruzen con descontento, sabiendo que Orochimaru probablemente ya se había retirado de Konoha. Es lo que Hiruzen habría hecho tras una exitosa misión de infiltración y sabotaje. Es lo que les enseñó a sus alumnos.
Y Orochimaru no era estúpido. Hiruzen dudaba que encontraran algo. El hombre definitivamente se había ido hacía tiempo. Sigamos adelante, dijo Hiruzen mientras respiraba hondo y miraba al patriarca Hyuga. Orochimaru era la prioridad, pero este siguiente tema era tan caótico como la reaparición de su desobediente estudiante. Kumo. Al instante, la ira brilló en los ojos de Yashi Hyuga, y su postura se volvió cautelosa mientras esperaba las siguientes palabras con extrema cautela. Hiruzen hizo una mueca para sus adentros. No pudo evitar sentirse mal. El patriarca Hyuga claramente no tenía fe en él. Una vez más, en retrospectiva, no debería haber cedido a las exigencias de Kumo tras el incidente de los Hyuga. El hecho de que hubieran intentado secuestrar a Hinata de nuevo era prueba suficiente. Pero en ese momento, Konoha había sobrevivido a la tercera guerra y al ataque del Kyuubi, solo para que las hostilidades entre ellos y Kumo aumentaran justo después, cuando la aldea estaba en su punto más débil. Finalmente, tras 5 años de conflicto, Kumo aceptó un tratado de paz. Hiruzen recordaba su alegría. Konoha necesitaba descanso. Necesitaba paz. Necesitaba recuperarse y recuperar fuerzas. Y entonces, la estratagema de Kumo casi lo arruinó todo. Se encontraba en una encrucijada. O cedía a sus exigencias de matar a su enviado, acuchillar al secuestrador, o reanudaba las hostilidades cuando la aldea ya se encontraba agobiada por un conflicto prolongado. Además, Hiruzen sabía que Iwa los observaba. La única razón por la que las hostilidades entre ellos y Kumo no desencadenaron la cuarta guerra ninja fue que Minato masacró a tantos ninjas de Iwa que, literalmente, no pudieron intervenir. Estaban debilitados y necesitaban tiempo para recuperar su número. Kiri comenzó con sus estúpidas purgas de sangre, y tenía suficientes problemas en su propio suelo como para preocuparse por lo que sucedía fuera de él. Suna empezó a tener problemas económicos y con su daimyo, que requerían toda su atención. Por lo tanto, tampoco pudieron lanzarse a otra guerra. Gracias al sabio por las pequeñas bendiciones, pensó Hiruzen. Fue la decisión entre el descontento de un clan versus el bienestar de la aldea en aquel entonces. A Hiruzen no le gustó, pero ¿qué opción le quedaba? Por cruel que pareciera, el clan Hyuga simplemente tuvo que sacrificarse por el equipo. Danzo diría que era por el bien común, pero Hiruzen sabía que era simplemente la mejor de las dos malas opciones. Lamentablemente, la cautela de Yashi era comprensible. 6 equipos de Kumo murieron, junto con sus Jonin, quienes se infiltraron en los exámenes con la intención de secuestrar de nuevo a Hinata Hyuga. Konoha debería montar un escándalo y pedir una compensación. Pero Kumo era un descarado. Hiruzen ya sabía cómo terminaría esto. Iban a quejarse de la muerte de su prometedor Genin mientras intentaban pintar a los Jonin de traidores. Iban a intentar darle la vuelta y convertir a Konoha en el pueblo villano. Y el hecho de haber cedido previamente a sus exigencias probablemente les dio confianza. Probablemente esa era la razón por la que Yashi estaba tan ansioso. Esperaba que sucediera lo mismo. Pero no, la situación era diferente y no se podía permitir que así fuera. Le enviaré una carta al Raikage, pidiéndole una explicación y diciéndole que Konoha no se responsabilizará de la muerte de su Genin, dijo Hiruzen, intentando tranquilizar a Yashi. Como era de esperar, no hubo protestas entre los presentes. Nadie quería que Konoha volviera a inclinarse ante Kumo. Y el hecho de que Hiruzen se opusiera firmemente a ello alivió gran parte de la tensión que aún persistía en la sala. ¿Y si Kumo intentara eludir la responsabilidad acusando a sus Jonin de traidores? Hiruzen sonrió para sus adentros. Podrían lograrlo. Pero no sin quedar como unos completos payasos. Si Kumo se niega a pagar las reparaciones, entonces Hiruzen podría al menos arruinar su reputación. Con eso, el tema del intento de secuestro de Kumo quedó zanjado. No había mucho que decir al respecto. Al menos, no hasta que se iniciara la comunicación con Kumo. Entonces, el tema se pondría candente, y Hiruzen ya sentía el comienzo de un profundo dolor de cabeza, solo imaginando todas las discusiones que se desatarían en estas cámaras. Él no esperaba eso con ansias. Eso nos lleva al último punto de nuestra agenda de hoy, dijo Hiruzen, con los labios crispados mientras su fachada de calma se resquebrajaba. ¿Por qué demonios no tengo todavía un informe sobre quién usó un jutsu de rayo de rango S en el bosque de la muerte? Preguntó, y el ambiente en la sala se volvió incómodo al empezar a mirarse sutilmente. La verdad es que no tenían idea, pero nadie quería ser quien dijera eso en voz alta. Sobre todo después de esta reunión, que trataba sobre la incompetencia general de Konoha. Al ver cómo actuaban sus subordinados, Hiruzen no pudo evitar querer poner su cara entre sus manos mientras se lamentaba. ¿Por qué siempre son los competentes los que mueren primero?
Mientras los superiores de Konoha estaban experimentando problemas debido a Orochimaru, Kumo y Hinata, Ren estaba felizmente sentado en el borde de un edificio en Amegakure, vestido con su traje de Tobi mientras tarareaba para sí mismo bajo la lluvia mientras balanceaba sus piernas hacia adelante y hacia atrás. Fue genial. No estaba del todo seguro de que su nuevo sello antisensorial pudiera ocultarlo bien, pero considerando que ya llevaba un par de días en AME y que nadie parecía notarlo aún, consideró el sello un éxito provisional. Si tuviera un sistema, su clase infiltrador sin duda habría subido de nivel. Nin. Dejó Konoha al día siguiente de luchar contra Orochimaru, y decidió ir a asegurarse de que Akatsuki estuviera lo suficientemente ocupado como para no tener idea de la invasión de Konoha durante los exámenes Chunin. Y se alegró de esa decisión. Logró explorar un poco Amegakure, averiguar en qué torre probablemente se alojaba Nagato, e incluso descubrió algo muy bonito y adorable. Como la linda mujer de cabello azul que estaba jugando a la mancha con los niños del lugar en el parque, mientras su papel convertido en una cúpula sobre ellos los protegía de la lluvia. Ren esperaban muchas cosas al llegar aquí, pero esta no era una de ellas. De hecho, sí se fijaba en la gente y en cómo vivían. En lo bien que vivían en esta aldea. Y a pesar de la psicosis de Nagato, Ren tuvo que admitir que no era un mal gobernante. Los habitantes de Amegakure parecían, en su mayoría, felices. Con un suspiro, Ren se dio cuenta de que su tiempo para observar a Ame se acababa. La segunda fase de los exámenes Chunin estaba a punto de terminar, y él sí quería estar allí para ver el triunfo de Ino y Hinata. Lo único que le faltaba hacer allí era anunciar su marcha. Saltando del edificio, los pies de Ren impactaron silenciosamente el suelo, el impulso lo llevó a agacharse por un momento antes de levantarse de un salto y caminar casualmente hacia Konan con aire petulante. A mitad del parque, se acercó demasiado para que su nuevo sello antisensorial funcionara correctamente, lo que provocó que fallara. Konan se quedó rígida por un instante antes de girarse bruscamente hacia él. Su expresión estaba llena de sorpresa. Sus dedos temblaron y estuvo a punto de atacarlo, solo para darse cuenta de que tenía niños cerca y cualquier combate entre ellos podría ponerlos en peligro. La ira se reflejó en sus ojos al comprender que su presencia en ese momento era intencional y calculada, pero el miedo también la invadió. La cautela apareció y Ren pudo ver que la mujer estaba completamente fuera de su elemento y tenía dificultades para decidir qué hacer. Ren caminó casualmente hasta que estuvo cerca de ella, y luego levantó una mano a modo de saludo. «Yo», exclamó alegremente con una sonrisa que desafortunadamente estaba oculta por su máscara, pero esperaba que su comportamiento les diera una pista de su presencia. Konan, sin devolver el saludo con rudeza, se enderezó con fuerza y miró a Ren con los ojos entrecerrados mientras preguntaba con frialdad: «¿Qué haces en Ame?» «Estoy haciendo turismo». «Como un turista», dijo Ren alegremente. «Amegakure es bonito. Me gusta lo que hiciste con las nubes. Qué lluvioso». Le levantó el pulgar. Los labios de Konan se estiraron en una delgada línea mientras sus ojos le dirigían una mirada fría y sin gracia. Tío, y él creía que sus frases para ligar eran buenas, pero parecía que solo la enfurecía más. TSK. Las mujeres y su deseo de hacérselas difíciles. Ren suspiró con tristeza. Entonces era hora de un coqueteo magistral de secundaria. De esos que tiran del pelo para llamar su atención. Su actitud cambió de repente, y su voz dejó claro que la estaba observando con lujuria cuando dijo con aire soñador: «¿Y qué bonita vista tienes aquí?». Tragó saliva exageradamente, tan fuerte que cualquiera con audición mejorada por chakra lo notó. Un poco de vergüenza se apoderó de la expresión de Konan cuando la situación entre ellos se volvió incómoda bajo las miradas curiosas de los niños detrás de Konan. La peliazul incluso dejó de intentar acercarle el periódico a escondidas para apuñalarlo por la espalda. Ren lo consideró un avance. «¿Habla en serio?», respondió finalmente Konan con un tono incómodo y frustrado. Sabía que estaba coqueteando con ella. Pero lo hacía de una forma tan deliberadamente estúpida que ni siquiera tenía idea de cómo reaccionar. Por ahora, se conformaba con mantenerlo hablando. Ya había avisado a Nagato, y era solo cuestión de tiempo para que apareciera. «De acuerdo». Ren se encogió de hombros, interrumpiendo los pensamientos de Konan antes de volverse hacia los niños que estaban detrás de ella. «Hola, niños. ¿Quieren dulces?». Las fosas nasales de Konan se dilataron ante lo que tomó como una amenaza sutil, pero antes de que pudiera devolverle el reproche a Ren, una chica especialmente confiada del grupo exclamó: «Mamá me dijo que no aceptara dulces de viejos sospechosos». Al oír eso, Ren se quedó congelado. Se llevó la mano al corazón, exagerando lo mucho que le dolía el comentario, antes de arrodillarse lentamente y gritar: «Eres sospechoso».
Eres viejo. Yo no soy viejo, ¿de acuerdo? Señaló infantilmente a la niña, quien, junto con los demás niños, empezó a reírse de sus travesuras, e incluso Conan notó que sus labios se curvaban en una sonrisa divertida apenas perceptible. La mirada de Ren se volvió hacia Conan y, con tono petulante, le ordenó: dile que Toby es un buen chico. La risa se intensificó, y Conan casi se rió a carcajadas. Es la máscara. Quizás si te la quitaras, los niños no te encontrarían tan sospechoso, viejo Toby, dijo con alegría, intentándolo sin mucho entusiasmo. Claro, no esperaba que fuera tan fácil. Por eso se sorprendió tanto cuando Ren asintió con entusiasmo y dijo: ah, está bien. La respiración de Conan se entrecortó levemente mientras buscaba su máscara y luego se detuvo por un momento para una pausa dramática, obteniendo toda la atención de Conan y los niños. Detrás de la máscara está, rápidamente se quitó la máscara, revelando otra máscara naranja debajo mientras exclamaba con tono triunfal: otra máscara. Saltó sobre sus pies y puso sus manos en sus caderas antes de comenzar a reírse a carcajadas ante las miradas inexpresivas de su audiencia. ¡Qué tontería!, resopló Conan, poniendo los ojos en blanco, sin percatarse de lo informal y amistoso que era el gesto. Ren fingió jadear. Pero las máscaras son la mitad de mi encanto, Conan-chan. Los labios de Conan se crisparon. También es naranja, señaló, provocando que varios niños gritaran su acuerdo. No quiero oír eso de una chica con el pelo teñido, protestó Ren, y sonrió para sus adentros al ver que su expresión cambiaba ligeramente. No esperaba que se sintiera cohibida por su pelo, entre todas las cosas, pero parecía haber dado en el clavo. Mi cabello es natural, respondió rápidamente Conan, desconcertada. ¿En serio?, preguntó Ren dubitativamente. Sí, empezó Conan con vehemencia, pero se detuvo a mitad de la palabra, frunciendo los labios al comprender por fin lo que hacía Ren. Ah. Buen intento. Aceptó con una expresión tensa, pero Ren ladeó la cabeza. No sé de qué hablas, dijo sin tener ni idea, pero por dentro, hacía pucheros. Bueno, no esperaba poder desviar la conversación por mucho tiempo en su contra. Le gustaba bastante su charla informal mientras esperaban a que Nagato apareciera. Seguramente, ya lo había alertado. Pero Ren, sin duda, se habría sentido un poco decepcionado si ella no hubiera notado lo cómoda que se sentía en su presencia. La fachada impasible y fría reapareció en el rostro de Conan. ¿Qué haces en Ame? Admirando tu belleza. Ren respondió sin pudor lo mismo que antes, con el tono más sincero que pudo. Para él era personalmente importante que ella entendiera que no estaba bromeando. Conan le dirigió una mirada silenciosa y amenazante, y si los niños no hubieran estado allí, sin duda ella ya habría comenzado a atacarlo. Me encantó verte tan cariñoso con los niños, sonrió Ren. Conan todavía le dio el tratamiento silencioso. También me gustó verte dar comida a los indigentes. Tarareó y disfrutó de cómo los ojos de Conan se abrieron ligeramente. Ella se había dado cuenta de que para que él supiera eso, tendría que estar en el pueblo al menos un día entero, porque la última vez que lo había hecho fue ayer. Me parece admirable que también ayudes en el orfanato local, admitió Ren, encontrando adorable la frustración en los ojos de Conan, pues lo había hecho hacía 2 días. Por lo tanto, era una admisión de que no habían descubierto su presencia en Amegakure durante al menos 2 días. ¿Quién sabe qué tipo de cosas nefastas podría haber hecho durante ese tiempo, No puso en absoluto una fina capa de pegamento transparente en cada asiento de inodoro en la base principal de Akatsuki. Seguramente, el hecho de que cada botella de sake que tenían ahora les causara un caso severo de diarrea también era simplemente una coincidencia. Bueno, Conan no bebía. Lo descubrió antes de decidir, No estaba confesando. Tampoco sabía nada de que todas las galletas desaparecieran misteriosamente de su despensa. Ladrones de hoy en día. ¡Qué mezquinos! Al menos, quien lo asaltó dejó una nota que decía: Toby estuvo aquí. ¿Me estás acosando?, dijo Conan con incredulidad tras un breve momento de silencio, y Ren casi se desplomó ante su conclusión. No lo diría así. Pero... Mierda, tienes razón. Me convertí en acosador. Jadeó y agitó las manos exageradamente. ¡Ay, no! Mamá me va a azotar. Los niños volvieron a reír, pero Conan, tristemente, se mantuvo serio esta vez. ¿Qué me puedes contar de Toby? Ren parpadeó, sin esperarlo. Eso significaba que habían empezado a investigar a Obito. Lo cual era bueno. Pero también malo. Podía salir cualquier cosa. No tenía ni idea de quién ganaría en la pelea. El favorito de Ren era Obito simplemente porque podía aparecer frente al verdadero Nagato y apuñalarlo en el corazón cuando quisiera. Pero quién sabe.
Quizás Nagato tenía algunas bajo la manga. ¿Eh? ¿Mi hermano de otra madre? Ren ladeó la cabeza hacia Conan, preguntándose si debía revelar algo sobre él. Sí. Conan asintió. Por un momento, Ren permaneció en silencio. Pero luego se encogió de hombros con indiferencia. Ni idea. No somos parientes, dijo, recibiendo la mirada de exasperación más grande de su vida de Conan ante esa admisión. Decidió no revelar nada. Por egoísmo, además. Una vez que se acabara el juego, Nagato y Obito iban a enfrentarse, y solo uno de ellos sobreviviría. Eso definitivamente iba a causar un efecto mariposa masivo. Ahora, Ren sabía que era el resultado que prefería. Reduciría el número de sus enemigos y fragmentaría a Akatsuki. Pero también tenía muchas cosas de qué preocuparse ahora mismo, y no necesitaba ese dolor de cabeza adicional. Tampoco quería que Conan resultara herido en el fuego cruzado. Era una sensación contradictoria. No podía librarse del todo de la atracción que sentía por ella. Y se lo admitió a Hinata e Ino, quienes simplemente le dijeron su versión de B por ella, Tigre, sin entender el verdadero problema. Conan era su enemiga. Y no iba a traicionar a Nagato. Siendo realistas, esto estaba destinado a acabar en lágrimas. Lógicamente, Ren lo sabía. Pero su corazón se negaba a reconocerlo por completo. Era bastante molesto. Al notar que Pain se acercaba, Ren decidió dejarles una pequeña información que, si bien era importante e interesante, era prácticamente inútil para ellos sin todo el contexto. Solo para jugar con la cabeza de Nagato porque le molestaba saber que Conan lo elegiría cada vez que llegara el momento. La mejor pregunta sería, ¿por qué un niño Uzumaki tiene Rinnegan si este solo se manifiesta al combinar los genes Uchiha y Senju? Deberías pensarlo un momento, ¿no? Conan parpadeó. ¿Qué estás tratando de? Pero la interrumpió cuando Ren apareció de repente frente a ella y la abrazó. Sus brazos la rodearon por el torso y la agarró por el trasero, mientras su máscara se deslizaba un poco hacia un lado al posar sus labios sobre los de ella y su lengua invadir su boca. Los ojos de Conan se cerraron, y subconscientemente comenzó a devolverle el beso con hambre. Ren rápidamente lo sustituyó con un pobre clon de sombra que instantáneamente desapareció cuando varias puntas de papel lo atravesaron. Veo que sigues apuñalado, dijo Ren con picardía mientras emergía del suelo donde se escondía su clon de sombra y se ajustaba la máscara correctamente. Pero se le encogió el corazón y se estremeció por dentro al ver la mezcla de emociones en el rostro de Conan. Había anhelo, confusión e ira. Ren dudaba que la mujer comprendiera sus propios sentimientos en ese momento. Bueno, eso hacía que fueran dos, supuso de mala gana. Se sentía mal por usarla de esa manera, especialmente porque le gustaba la chica, pero cuanto más molesto estaba Pain con su falsa personalidad de Toby, menos probable era que el hombre se marchara y se fuera de Shinra Tensei Kono al olvido. Girándose hacia Pain, Ren le saludó alegremente con la mano. Adiós, Pain-kun. Hasta luego, Conan-chan. Y desapareció en un remolino, oyendo solo un grito enojado de maldita sea. Antes de que el paisaje frente a él cambiara. Ren se coló en la arena donde se llevarían a cabo las rondas preliminares para la última parte de los exámenes Chunin y se ancló en el techo mientras observaba a Lokage dar su discurso a los participantes. Curiosamente, el número final coincidió con el del canon. Ren no supo si se trataba de una especie de destino o de una simple coincidencia, así que decidió no pensarlo. El equipo de sonido y el equipo de Kabuto estaban muertos, pero en su lugar, estaban Karu y Omoi de Kumo, cuyo tercer compañero de equipo tuvo que retirarse porque se descuidó, cayó en una trampa y terminó doblemente desarmado en el bosque. Pobrecito, masturbarse sin brazos iba a ser extremadamente difícil. Ah, y su vida de ninja también había terminado, supuso Ren. Luego estaban los tres Mohawks de Amegakure que Gaara había aplastado en el canon. Los que usaban paraguas y senbon. Un Chunin los llamó equipo Shigure, así que probablemente esa era su denominación. Estos tres idiotas parecieron tener mucha más suerte esta vez y no se encontraron con Gaara en el bosque, logrando de alguna manera llegar hasta la torre. En cuanto a los demás participantes, fue igual que en el canon. Los 9 de Konoha, el equipo de Gui y los hermanos de la arena. El discurso de Lokage terminó pronto, y los equipos comenzaron a subir al balcón elevado a los lados de la arena, donde reclamaron un poco de espacio para sí mismos y se agruparon en sus equipos designados para ver las peleas.
Solo Ino y Hinata fueron excepciones, ya que no se unieron a su instructor Jonin y compañeros de equipo, optando en cambio por permanecer juntos, tomando un poco de espacio entre donde se encontraban sus equipos. Ren sonrió divertido cuando vio como Ino se quejaba petulantemente con Hinata por algo, mientras su chica Yuga asentía distraídamente, medio escuchando y medio ignorando a la rubia mientras estaban parados uno al lado del otro, apoyados en la barandilla. Por su experiencia con sus chicas, era obvio que Hinata estaba más concentrado en observar a la oposición, pues las quejas de Ino le entraban por un oído y le salían por el otro. No es que Ino se diera cuenta todavía, demasiado absorta en su propio mundo y sus quejas. Pero eso no era inusual entre ellas dos. Al observar a Hinata, Ren sintió con satisfacción. Estaba evaluando adecuadamente a sus oponentes. A diferencia de Ino, quien terminó primera y pasó varios días en la torre para evaluar a los demás equipos, el equipo de Hinata llegó ayer por la noche junto con el equipo 7. Había oído lo ocurrido en el bosque. Inoichi Yamanaka lo visitó brevemente esta mañana y le informó que Kumo intentó secuestrar a Hinata de nuevo. A Ren solo le pareció divertidísimo. Si hubieran elegido a Neji, habrían tenido alguna posibilidad de éxito, pero con su intromisión, tendrían que enviar al Raikage a Killer B si querían tener alguna posibilidad de capturar a Hinata con vida. Unos pocos idiotas con un nivel apenas comparable al de Jonin no serían suficientes. Por lo que Hinata transmitió a través del sello telepático, estos Jonin eran, en el mejor de los casos, Chunin experimentados. Había uno, quizá dos, con la habilidad suficiente para alcanzar el rango de Jonin. Pero, al fin y al cabo, no eran nada del otro mundo. Por otra parte, era sensato. Kumo no enviaría a sus mejores mercenarios a lo que prácticamente equivalía a una misión suicida con altas probabilidades de causar un incidente diplomático que enfurecería a todas las aldeas ninja. No. Se llevaron a 6 idiotas desesperados sin posibilidad de ascenso. Lo suficientemente fuertes como para tener la oportunidad de lograrlo. Lo suficientemente leales como para no traicionar a la aldea. Y, lo más importante, lo suficientemente estúpidos como para no hacer preguntas. Y luego, probablemente, les dieron una oportunidad para demostrar su valía. Les dieron el rango Jonin, los convirtieron en instructores Jonin y los enviaron a Konoha, donde tendrían que hacer algo pequeño por su aldea para demostrar que merecían su nuevo rango. Los idiotas estaban realmente emocionados de ser útiles a su aldea cuando iban de camino a Konoha. Solo se enteraron de que los superiores de Kumo querían que secuestraran a un Hyuga sin sellar tras su llegada. ¿Cómo supo Ren sobre eso? Bueno, se rumorea que los Yamanaka son capaces de obtener información incluso de las cabezas decapitadas de sus enemigos. Ino era una Yamanaka excepcionalmente excepcional en lo que a caminar mental se refiere. El clon de Hinata simplemente agarró una cabeza de un chico Kumo decapitado después de disparar su Railgun, y luego se la envió a Ino, quien obtuvo la información. Claro que explorar la mente de los muertos era mucho más difícil que la de los vivos. Mucha información resultaba confusa y los detalles eran escasos. Ino mencionó algo sobre la fractura del paisaje mental de los muertos, lo que hacía que explorar la mente fuera peligroso y difícil. Así que, en gran medida, logró sonsacarles el motivo del ataque a Hinata, pero no se molestó en arriesgarse a sacarles más información de la cabeza. Ren estuvo de acuerdo. Si de verdad era arriesgado, entonces no valía la pena el esfuerzo. No necesitaba saber estas cosas si el proceso ponía en peligro a Ino. Apareciendo sigilosamente detrás de sus chicas, Ren sonrió al escuchar sus amistosas discusiones. ¿Acaso escuchas mis quejas, Hinata? Se quejó Ino, haciendo que Hinata suspirara exasperada. ¿Qué quieres que te diga, Ino? Siento que hayas mostrado tu lado pervertido a tus compañeros. ¿Por qué empacaste bragas así para los exámenes Chunin? Preguntó con un ligero toque de sarcasmo mientras ponía los ojos en blanco. Pensé que Ren me visitaría en el bosque o en la torre, murmuró Ino con mal humor, mirando fijamente a la nada. Tanto Hinata como Ren bufaron ante eso. Al escuchar su bufido, Ino y Hinata se congelaron por un segundo antes de darse la vuelta y sus expresiones se iluminaron. Ino sonrió radiante y, en voz alta y sin ninguna vergüenza, exclamó: Ren. Te extrañé. Antes de abrazarlo, frotando cariñosamente su cabeza contra su hombro, Ren dejó escapar una risa incómoda cuando varias miradas se posaron en él, pero en su mayor parte, ignoró las miradas a favor de frotar suavemente la cabeza de Ino con su mano derecha. Yo también te extrañé, le susurró a la chica, haciéndola gemir de alegría y vergüenza mientras hundía la cara en su hombro, apretando el abrazo con los brazos. ¿Puedes estar aquí?, preguntó Hinata con un dejo de preocupación, sus labios ahora estirados en una pequeña sonrisa feliz.
Ren le devolvió una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes. Tengo permiso del Hokage. Extendió el brazo izquierdo, invitándola a hacerlo, dejando libre el lado izquierdo de su cuerpo, que Ino dejó vacío a propósito mientras monopolizaba su lado derecho. Ahora, ven aquí. Hinata no necesitó más indicaciones ya que su cuerpo impactó suavemente al de Ren. Hinata emitió un sonido de satisfacción con el rostro enrojecido al fundirse con el costado izquierdo de Ren. Todos pueden vernos. Susurró avergonzada, pero contrariamente a lo esperado, no se apartó. En cambio, levantó la vista y se encontró cara a cara con Ren antes de apoyarse en las puntas de los pies y besarle los labios. Maldita sea la mirada de los observadores. ¿Yashiro Hyuga? ¿Los ancianos Hyuga? Que les den. Ya iba a haber un dolor de cabeza porque Hinata despachó a 4 Kumo Jonin ella sola. Lo cual no debería haber sido posible para una genin sin talento, como los ancianos Hyuga solían llamarla. Incluso el Hokage probablemente sentía mucha curiosidad por cómo lo lograba Hinata y cuánta fuerza ocultaba. La única razón por la que ese hecho no se había cuestionado aún era que la aldea tenía problemas más importantes en los que centrarse. El desempeño de Hinata no era un problema urgente. Orochimaru sí. La respuesta de la aldea a la audacia de Kumo sí lo era. Demonios, incluso investigar el jutsu de rayo de rango S que, sin que ellos lo supieran, había sido lanzado por Hinata, era más importante ahora que satisfacer su curiosidad sobre las habilidades de Hinata. Así que, si el clan Hyuga iba a ser un problema de todas formas, Hinata decidió darles motivos para quejarse. Ocultar su relación con Ren ya no importaba. Ren se sorprendió un poco, pero comprendió el significado del gesto. Respetó la decisión de Hinata y correspondió al beso lento y perezoso, para deleite de Hinata. Casi podía oír el gruñido que venía de Neji desde el otro lado de la habitación. Disfrutando del beso, la mano izquierda de Ren se deslizó lentamente un poco hacia abajo, hacia su trasero, solo su mensaje telepático casual, ¿has besado a la chica de Ame otra vez, no? La hizo congelarse en seco. Si no la estuviera besando, su mandíbula definitivamente caería de la sorpresa, pero su boca se abrió de todos modos, permitiendo que la lengua de Hinata se deslizara descaradamente más allá de sus labios, mientras ella profundizaba el beso sin ninguna preocupación en el mundo mientras Ren solo podía preguntarse interiormente, ¿cómo carajo lo supo? ¿Cómo lo supiste? Preguntó Ren con curiosidad, ligeramente sin aliento después de que Hinata finalmente se apartó del beso. No lo malinterpreten, en realidad no se sentía mal por ello, y sabía que Hinata no lo regañaba por ello. Fue sincero sobre el beso y los sorprendentes sentimientos que sintió por Conan después de su primer encuentro. Les dijo a Hinata e Ino que él también se sentía atraído por ella. También explicó que no creía que nada saliera de aquello, porque, bueno, estaban en bandos opuestos del conflicto. Suena romántico en una historia, pero en la realidad, algo así solía acabar en lágrimas para ambos bandos. Ren creía que en la vida de un ninja había suficientes secretos y traiciones para toda la vida sin necesidad de traerlos a sus relaciones románticas. Quería ser sincero con sus chicas. Hinata le dio a Ren una pequeña sonrisa y, con un toque de suficiencia, dijo, su lápiz labial. ¿Lápiz labial? Los ojos de Ren se abrieron ligeramente por la sorpresa, pero luego arrugó la frente mientras intentaba entender cómo eso podía decirle algo. Tenía que admitir que Conan tenía un labial bonito y muy sabroso. Le gustaba el sabor a arándano. Pero la había besado el día anterior, y desde entonces se había duchado, se había lavado la cara 3 veces y había bebido varias copas. No debería quedar ningún residuo de labial ni regusto después de todo eso. Sí, confirmó Hinata con alegría, disfrutando de la perplejidad de Ren. Por desgracia, no fue tan cruel como para dejarlo agitarse impotente tras la respuesta y decidió ser sincera. Es venenoso. Tienes los mismos rastros de veneno en el tejido de tus labios que la última vez que viniste de Amegakure. El puma intentó envenenar a Ren. Exclamó Ino al instante al oír eso y dejó de disfrutar de su cómodo abrazo junto a Ren por un momento. Ren se quedó un poco desconcertado. Era una novedad para él. De todas las cosas que extrañar, nunca pensó que Conan llevaría un lápiz labial venenoso. ¿En serio? No me había dado cuenta. Dijo con torpeza, rascándose la nuca con incomodidad. Hinata se encogió de hombros. Me sorprendería que lo hicieran. Ya he modificado sus cuerpos para que sean altamente resistentes al veneno, dijo con indiferencia, como si no hubiera admitido con naturalidad haber manipulado su biología sin su consentimiento ni conocimiento. Ren abrió la boca, pero luego la cerró, sin encontrar nada que decir. No estaba enojado por lo que ella había hecho.
Solo estaba un poco molesto porque nunca lo había mencionado. Pero sabía que, en cierto modo, la culpa era suya y de sus enseñanzas. Tendría que sentar a Hinata y reprenderla por haberles echado Orochimaru a él y a Ino sin que lo supieran. Porque eso no estaba bien. Le hizo sentir un poco incómodo. Pero lo que más le molestaba era... ¿Cuándo? Creo que nunca te había notado jugando con mi cuerpo. ¿Y no era eso exasperante? Hinata le hizo ajustes a su biología, y él no tuvo ni idea durante meses. Un pequeño escalofrío recorrió la espalda de Ren. Su tímida Yuga se había convertido en una ninja médica muy buena si hubiera logrado eso. Algo así requeriría una gran habilidad. Lo que dijo, bromeó Ino, mirándola con cierta cautela, entrecerrando los ojos, lo que hizo que la chica Yuga se retorciera un poco. Bueno, creo que jugué con tu cuerpo muchas veces mientras tenía toda tu atención. Hinata intentó restarle importancia con una broma, pero Ren no la dejó. Ina, dijo con firmeza, haciendo que Hinata se mordiera el labio inferior por un momento, dándose cuenta de que no iba a evitar responder. Su rostro se sonrojó de nuevo y soltó una risita avergonzada. De acuerdo. Habló a regañadientes. Lo hice durante el sexo hace unos meses. No me sorprende que no te hayas dado cuenta. Estabas un poco absorto en vistiendo mi trasero con tus caderas y llenándome. Cuando terminó de hablar, su risita avergonzada se convirtió en una sonrisa divertida y burlona porque tanto Ren como Ino estaban tratando de lograr una imitación convincente de un tomate. A Ren, eso lo tomó por sorpresa, pero se recuperó enseguida. No le avergonzaban sus actividades nocturnas ni temía pellizcarle el trasero a Hinata como venganza, lo que le valió una mirada exasperada de la chica. Ino, sin embargo, habló secamente al recuperar el control de su vergüenza. Pensándolo bien, no necesito saber cuándo, sintiéndose un poco vengativa debido al pellizco y encontrando a Ino un blanco fácil para desahogar su frustración, Hinata decidió interrumpirla y decirlo de todos modos. Bueno, estaba llena y tienes una lengua muy ágil. Ino rápidamente le tapó la boca a Hinata con la palma de la mano, poniendo los ojos en blanco. No quiero saberlo, perra. Resopló, sabiendo que ahora que Hinata sabía que le daba vergüenza, la chica iba a provocarla con eso. Así funcionaba su vínculo fraternal, y era justo. Ino tuvo que admitir que ella habría hecho lo mismo. La única razón por la que estaba molesta era que no fue ella quien recibió primero un chantaje tan jugoso. Divertido por el juego entre chicas, Ren le dedicó a Hinata una sonrisa pícara antes de susurrarle. Entonces, tenemos que repetir esa experiencia pronto. Le dio un beso en la frente mientras sus mejillas se sonrojaban un poco y una sonrisa de emoción se dibujaba en su rostro. Luego se giró hacia Ino y le dio un beso en los labios. Tú también, Ino. Podemos comprobar de nuevo la agilidad de tu lengua. Se rió entre dientes cuando ella arrugó la cara al oír eso. ¡Ay! ¿Qué es hoy? ¿El día de la Ino abusiva? Se quejó Ino con mal humor, haciendo reír a Ren mientras la abrazaba con un solo brazo. Todos los días son el día de la intimidante Ino, cariño. Culo. Ino rió con cariño. Sí, tienes un trasero muy bonito, Ino, comentó Ren, provocando que Ino soltara un gemido exasperado mientras hundía la cara en su hombro. Decidió considerar eso como su victoria. Pero antes de que pudieran continuar con sus bromas, fueron interrumpidos por un carraspeo a sus espaldas. Al girarse un poco, Ren notó que Asuma y Kurenai se acercaban junto con el resto de sus equipos durante su conversación, muy formal, y querían hablar con ellos. Ren rápidamente desactivó el sello de privacidad que los cubría, haciendo que sus palabras no fueran aptas para cualquiera que escuchara, justo cuando las chicas, con ruidos infelices, se alejaron de él y se giraron para enfrentar a sus instructores Jonin. Hinata, estás dando un espectáculo, dijo Kurenai irritada en tono de reproche antes de que Hinata pudiera pronunciar palabra, solo para que Ino resoplara. Alguien está celoso, respondió Ino con descaro en defensa de Hinata, recibiendo una mirada fulminante de Kurenai y una tos incómoda de Asuma, quien parecía querer estar en cualquier lugar menos allí. Ren lo comprendió. Sintió lo mismo en cuanto las tres mujeres empezaron a hablar. Como hombre, supo instintivamente que esto no terminaría bien si lo dejaba continuar. Estaba a punto de intervenir cuando un grito muy fuerte y apasionado los interrumpió. ¡Tuo! Eso hizo que toda la atmósfera entre Ino, Hinata y Kurenai fuera incómoda. Ren vio a Asuma abriendo la boca, cuando... ¡Ah! Asuma cerró la boca y murmuró. No importa, antes de apoyarse perezosamente contra la barandilla, esperando que comenzaran las rondas preliminares.
Ren miró a las tres mujeres que aún tenían la mirada perdida en silencio y sacudió la cabeza, dejándolas solas mientras imitaba a Asuma y también se apoyaba en la barandilla. Miró a través de la arena, escaneando a la gente allí con sus ojos, incluso pasando por alto al Orochimaru disfrazado y resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco al mirar al hombre. Sus ojos se detuvieron en Gaara, quien le estaba dando una mirada muy intensa. Ren, al encontrarlo divertido, le sonrió y articuló: «Hola, Panda-chan». Su diversión se intensificó junto con su instinto asesino, que bullía a fuego lento, llenando la habitación. No tenía ni idea de por qué, pero jugar con Gaara era simplemente divertido y relajante. Puede que no tuviera expresión, pero tenía las mejores reacciones. Sin embargo, Ren no se detuvo mucho en Gaara. Su mirada empezó a escudriñar a la gente de su lado de la arena, al menos hasta que terminó mirando a Sasuke y se estremeció al ver al chico agarrándose el cuello, visiblemente dolorido. Podría haberlo evitado. Pero no lo hizo deliberadamente. Se sintió mal por ello. Pero fue por un bien mayor. Y ahora, después de admitirlo, se sintió aún peor. Simplemente quería examinar el sello maldito. No podía acercarse a Anko. Eso habría despertado muchas alarmas en algunos altos mandos. Las altas esferas de Konoha no querían que se estudiara el sello. No querían que alguien lo recreara. Y Danzo probablemente estaba preocupado de que si alguien podía contrarrestar el sello maldito de Orochimaru, entonces también podría contrarrestar su sello maldito. Fue en parte una de las razones por las que no ayudaron a Anko. Dejaron que solo Jiraiya trabajara en ello y, con todo respeto, Jiraiya preferiría masturbarse mientras espiaba a mujeres bañándose o ir a un burdel antes que esforzarse en romper el sello de Anko. Especialmente porque no parecía que el sello estuviera afectando tanto a Anko. Anko simplemente no tuvo suerte. En teoría, si se acercaba a Ren para pedirle que revisara el sello e intentara resolverlo, podría hacerlo sin consecuencias. Pero también sospechaba que la mujer había recibido una orden directa de no acercarse a otras personas expertas en el arte del sellado. Jiraiya no era el único que conocía sus sellos en Konoha. Demasiados colegas de alto rango de Ren en el cuerpo de barreras se quejaban de no haber obtenido permiso para estudiar el sello, y Anko nunca se había acercado a ninguno de ellos por voluntad propia. Ren se negaba a creer que no hubiera nada más. Sabía cuánto deseaba Anko liberarse de ese sello. Pero con Sasuke, era más fácil. Sasuke era conocido por ser su amigo. Quizás distante, pero amigo al fin y al cabo. Ren podía echar un vistazo al sello, alegando que solo era su preocupación por un amigo. Además, le dio muchas vueltas a esto. Dudó mucho tiempo si debía permitirlo. Pero todo se reducía al mismo problema. Si Sasuke no hubiera sido marcado por Orochimaru en el bosque de la muerte, Orochimaru lo habría buscado en otro lugar para la decepcionante y breve sesión de succión. Y si de todas formas era un resultado inevitable porque Orochimaru no dejaría escapar un premio tan jugoso como el Sharingan, entonces era mucho más seguro que esto sucediera en un entorno controlado. Fue triste, pero así fue. Que Sasuke recibiera su chupetón era inevitable. Las meditaciones de Ren fueron interrumpidas cuando el supervisor anunció los nombres de los primeros participantes en luchar. Uchiha Sasuke contra Midare. ¿Quién?, preguntó Ren por un momento, hasta que vio a un chico del equipo Shigure dirigirse hacia las escaleras justo cuando Sasuke aparecía en la arena, esperando impaciente a su oponente con esa mirada de enfado característica de los Uchiha. Sabio, parecía un pato estreñido. Suspirando, Ren observó al chico Midare y tuvo que admitir que estaba un poco decepcionado. El lenguaje corporal, el comportamiento, su forma de moverse, había muchas cosas que los ninjas aprendían a observar para obtener información sobre sus objetivos. Y por lo que Ren veía, el chico Midare era un genin. Quizás un genin hábil, pero un genin al fin y al cabo. Era el genin más débil de la sala, quizá después de Sakura. Y si Ren, que no se centraba en leer a la gente, podía adivinar eso, entonces los ninjas del Hokage sin duda también podían. Sasuke va a fregar el suelo con ese chico. Ni siquiera va a ser una competencia, dijo de repente Hinata desde junto a Ren, quien solo asintió con un murmullo. Ella lo sabría mejor. Tenía la capacidad de ver chakras. Podía ver su chakra y comparar su tamaño y desarrollo. Quizás no fuera una forma completamente precisa de juzgar las capacidades de alguien, pero proporcionaba una estimación aproximada muy efectiva. Ren sonrió con ironía, negando con la cabeza. Porque, naturalmente, Konoha no podía permitirse la última fase de los exámenes Chunin sin Sasuke Uchiha. Soltó una risa de impotencia para sus adentros. Esta mierda está muy manipulada. Fin del capítulo.